elegí hacer algo que, pues, que nadie quiere, que es difícil, que es hacer cine muy independiente, muy bajo presupuesto, aprender a ejecutar, como a estar de la mano de los directores inventándonos las formas. Yo creo que ese cargo fue el que me conectó más con la creatividad, porque es en el que tú de verdad tienes que ejecutar un presupuesto y tienes que estar mucho más cerca de todo lo que creativamente está pasando. También aprender que esto no es un oficio en solitario. O sea, que el cine, por más que diga una película de, no son los directores los que hacen las películas. Estamos aquí en el podcast Making Oficio. Es un podcast de Congo Films School y vamos a hablar con diferentes personas de diferentes oficios del cine sobre su experiencia, nutrirnos un poquito de experiencias. Entonces estamos aquí con Paola Pérez, felices de tenerte, gran productora colombiana y nada, te admiro mucho. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo quisiera empezar con un poquito de tu infancia. Me parece chévere saber si en tu infancia tuviste algún interés por el cine o como cuáles eran tus sueños en tu infancia. No, yo más bien era una niña como hiper responsable, súper estudiosa, como que no sé, que los mapas le tenían que quedar perfectos, que estaba como siempre bastante agobiada, digamos, como por las obligaciones, pero como que es algo con lo que yo nací. Era súper raro en mi casa porque tanto mi tío como mi papá trabajaban toda la semana en el banco. Y los fines de semana mi tío hacía fotos, pintaba, tenía una floristería, como que esos eran sus hobbies que eran muy, muy creativos. Y mi papá era payaso. Entonces ese era como su gran hobby, como que a él eso lo conectaba muchísimo como con la vida. Entonces, yo creo que esas dos cosas como que fueron sembrando algo en mí. Yo estudié en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle y no sabía que la escuela tampoco tenía como todo ese énfasis en el cine, ni que había, no sé, como toda la tradición de documental y todas las cosas que pasaban ahí. Y llegué y como que por casualidad el cine entró a mi vida, pero no es algo de mi infancia ni en mi casa como pues habían artistas, pero no eran como artistas declarados de ser artistas. Y estudiaste comunicación social. Sí. ¿Y ahí empezaste ya como por la rama del cine o cómo fue? Sí, es que la escuela de Univalle es una escuela, pues sí, o sea, fundada por Jesús Martín Barbero y como muy enfocada en la investigación y en todas estas cosas. Tenía 3 semestres enfocadísimos en audiovisual. Tú tenías un semestre de ficción, un semestre total de documental, que el de documental era el más fuerte en la escuela porque, claro, venías como de estudiar 3 años de investigación así súper profunda, de historia, semiolingüística, no sé qué. Y había una tradición muy grande de documentales en la escuela y muchos egresados o mucha gente había hecho sus prácticas en el canal de la universidad en una serie que fue muy famosa que se llama Rostros y Rastros, que recuperaron hace poco. Pero yo llego como a una generación que estaba muy inquieta por hacer cine autoral, cine que venía de mucho del cine europeo, como de las formas de hacer el cine en Europa, de muchos autores que estudiaban la luz, que estudiaban, no sé, el trabajo con actores no profesionales, con todas estas cosas. Hago estos 2 semestres, luego a mí me empezó a interesar mucho el cine experimental, como que yo lo veía y decía como, wow, esto me gusta, no lo entendía, entonces tomé la electiva, que es como ese 3er semestre de cine experimental, pero en ese momento yo ya estaba produciendo los cortos de mis compañeros, o sea, yo ya, como yo no sabía qué hacer y todos tenían muy claro, yo quiero ser director de arte, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, quiero ser periodista, no sé qué, pues los que nos quedábamos de últimos, terminábamos produciendo, porque es como lo que nadie quiere hacer. Entonces yo ya había hecho 3 cortos de ficción, un documental que hicimos como en equipo, había trabajado para un experimental como asistente y llego a esa clase y Oscar Campo, que es un director caleño que además es profesor de la escuela, me dice como yo quiero que tú coordines toda la serie experimental de la escuela. Y normalmente en ese tiempo
tanto los documentales como la serie de experimentales de la escuela se vendían a Señal Colombia, o sea, pasaban cosas muy interesantes. Entonces, como que era una responsabilidad muy grande. Ahí empiezo a hacer eso y luego llega Oscar Ruiz, que es otro director caleño, que había sido mi tutor en clases de fotografía y en muchas cosas en la escuela, y ya habíamos hecho un corto juntos, que es Escondite, y me dice como, bueno, yo estoy desarrollando mi primera película, necesitamos a alguien que haga la práctica. Entonces ahí yo entro a Contravía Films a hacer mi práctica profesional y a trabajar como en todo el desarrollo de la película de Papeto, y es mi primera, digamos como mi primer acercamiento a un largo. En el vuelco del cangrejo. Sí, en el vuelco del cangrejo. Después hice mi tesis, hice 3 tesis de grado, y en una de esas tesis nosotros decidimos abrir una empresa para poder aplicar a convocatorias. Entonces, con un grupo de amigos abrimos Inercia Películas, que Inercia es viene desde allá. la productora que yo dirijo ahora. Y ahí hacemos una coproducción con Contravía y hacemos un corto que se llama Solas, que es un corto al que le fue muy bien, y hago mi tesis de grado sobre un payaso, y luego ya se hace realidad el vuelco, pues como el rodaje, y voy a hacer pues mi primer rodaje de largo que fue como productora de campo en el vuelco, en La Barra. Entonces ese es como mi primer como approach al cine, y tiene mucho que ver como con todos los empujones de Oscar Campo y de Oscar Ruiz, que fueron como, bueno, dale, tú puedes hacer esto, como que tienes ahí esa maderita para producir. Entonces, después del vuelco, yo, bueno, termino mi tesis, me gradúo, no sé qué, y me voy a Cuba a hacer el taller de producción, que es como el taller más grande que tiene la escuela, de 2 meses. Luego me quedo al Festival de Cine, el vuelco está en el Festival de Cine, entonces es como todo ahí, como que fue muy mágico ese momento. Y también entender que esas películas que yo veía, europeas, pues se hacían de la misma forma que hacíamos el cine acá, porque pues estudié con, no sé, con el productor de Cronenberg, con un productor que había trabajado pues para la 20th Century Fox muchísimos años, pero que también había hecho Once Upon a Time in America. O sea, como que fue entender que en el mundo mundial el cine independiente funcionaba de la misma manera, ¿no? Como que todos tenían que ir a buscar los recursos, aplicar a fondos, hacer como todo ese mismo camino, y yo creo que eso me impulsó a seguir haciendo. Yo ya tenía el proyecto de César, de La Tierra y la Sombra. Entonces ese era el proyecto como con el que yo hacía todos estos talleres y todas estas cosas. Me da curiosidad, ¿en qué momento pasó de ser como que te decían que tú tenías madera de ser productora y que era algo como que nadie quería hacer, entonces tú hacías, a que fuera como tu carrera y tu pasión? Yo creo que cuando abrimos Inercia, que en ese momento pues éramos 6 amigos, que obviamente hoy en día todos hacen cosas diferentes y no producir. Yo creo que en ese momento yo dije como, bueno, sí, podemos hacer películas, vamos, hagámosle. Pero siento que cuando empecé a escuchar los proyectos de César, empecé a decir, bueno, esto hay otro nivel ahí que hay que destapar, y que tal vez yo tengo esa capacidad como de unir todas esas piezas que no tienen los otros en este grupo. Entonces, claro, yo empecé como igual a dirigir Inercia, pero en ese momento yo dije, bueno, yo puedo, voy a estudiar un poquito más, y ahí me voy a Cuba, y ahí entiendo que hay un montón de gente como queriendo ir hacia un mismo lado. ¿Y qué es lo que te mantiene en esos momentos de pronto que uno no quiere, o cuál es tu pasión en la producción? ¿Cómo ves tú tu rol de productora? Bueno, he tenido idas y venidas, fui socia también de Burning Blue, ahí hice La Tierra y la Sombra, Violencia, fui coproductora de Refugiado, de Jesús, bueno, en muchas pelis. En paralelo yo hacía pelis para otros productores, como que fui entendiendo como cuáles son los puntos fuertes y débiles que tiene cada uno y qué puedo aprender de cada uno. Trabajé pues para muchos productores acá en Colombia. En el momento que me di cuenta que la producción no era simplemente una caja registradora, una señora que gira cheques para que las cosas se hagan realidad, sino que requiere de un proceso creativo muy fuerte, de un acompañamiento muy grande a los directores, a los escritores, como hay un proceso que yo creo que es la magia de las películas, y es cómo hacer un mix entre lo absolutamente práctico y lo creativo. Y yo creo que cuando uno
conoce que ese mix o entiende que ese mix se puede hacer dentro de uno, eso mantiene la llama encendida. Yo soy una persona que tiene ese impulso creativo. Y si fuera solamente estar sentada en una mesa redactando contratos, haciendo pagos, haciendo cuadros, ejecutando presupuestos, como de una manera demasiado práctica, creo que ya hubiera renunciado. Porque además siento que a veces esa es la parte más frustrante del trabajo. ¿Tienes como algún ejemplo de algún proceso que haya, cómo fue y cómo fue ese acompañamiento, cómo se ve ese acompañamiento? Bueno, este año vamos a estrenar Horizonte, que es la segunda película de César. Con César particularmente yo tengo una relación muy cercana. Todo el tiempo, o sea, desde que él escribió la primera página de la película, nos fuimos al primer laboratorio, tenemos como muchísimas conversaciones sobre cada pieza. Yo le decía a César, para salir, digamos, de un bucle creativo, tenemos que estudiar muy bien a este personaje, cómo era y cómo sentía antes de perder los sentidos, por ejemplo, porque es un personaje que pierde los sentidos. Entonces, ¿cómo eran esos sentidos antes? ¿Cómo construimos? ¿Cómo escribimos? Entonces, yo estoy todo el tiempo leyendo absolutamente todo, investigando también, mandando materiales, recibiendo materiales, dando feedback, como que todo el tiempo estamos haciendo un análisis de lo que vamos procesando, proponiendo cosas, también buscando, por ejemplo, no sé, laboratorios, cosas que yo sienta que le sirven a ese director, le sirven a ese tipo de persona que yo tengo al frente, que necesita, no sé, cierto tipo de acompañamiento. Por ejemplo, en Inercia ahora tenemos una cosa súper linda que se llama la mesa de escritores, y es que hacemos una ronda donde todos los directores que trabajan con nosotros o que están desarrollando sus proyectos leen el guión y volvemos como a una conversación sobre el guión entre todos. Entonces, todas esas cosas nutren. Entonces, esos procesos se ven así, se ven tener muchas conversaciones, muchas lecturas juntos. También acabo de rodar la tercera película de Juan Andrés Arango, que fue un proceso súper lindo. Yo creo que es como el proceso donde más de cerca he estado con un director todo el tiempo, pero claro, llevábamos 4 o 5 años los dos hablando todo el tiempo del proyecto, hablando de los personajes, de la música, inventándonos cómo entrar en las comunidades a las que íbamos a entrar. O sea, como que eran muchas cosas que se iban haciendo en conjunto. Yo siento que también porque Juan Andrés tiene algo como de espíritu de productor, como que él se produce sus desarrollos, ¿no? Como que él no se queda quieto, no es un director que está esperando a que yo le compre un vuelo para ir a Quibdó a investigar, no. Es como, me compré un vuelo, voy a ir a Quibdó, podemos hacer esto, ta, ta, ta. Y también nos había cogido la pandemia cuando empezó a escribir. Entonces fue un tiempo buenísimo para hacer muchas reuniones por Zoom y como refrescar los temas de la peli un montón. Y, por ejemplo, en tu experiencia en Memoria como productora en línea, ¿también hubo algo de eso o era ya un rol muy diferente? ¿Hubo algo creativo también o cómo fue esa experiencia tuya? Bueno, yo fui productora en línea de muchas pelis. Tengo distintos créditos porque el cargo fue mutando, pero no porque yo hiciera otra cosa, sino ser productora en línea de muchas películas y de una serie. Y yo creo que ese cargo fue el que me conectó más con la creatividad, porque es en el que tú de verdad tienes que ejecutar un presupuesto y tienes que estar mucho más cerca de todo lo que creativamente está pasando. De pronto no tengo esa relación, bueno, no con todos los directores, con algunos sí, y de hecho ahora yo produzco sus siguientes películas. En el caso de Memoria, claro, había una productora por encima mío que llevaba una relación de muchos años, como la que estaba contando antes, que llevaba como todo ese proceso creativo, pero sí hay un entender más allá de lo que quiere el director. Si tú entiendes lo que profundamente quiere lograr, tú dices, bueno, listo, vamos a hacer esto así, vamos a contratar a este proveedor, estas son las personas indicadas para hacer este equipo, entonces traigo un gerente de locaciones y al director le gusta. Sí hay muchas cosas que se conectan con entender profundamente cómo funciona ese director, qué es lo que quiere lograr en su película. Sí, sí hay una cosa ahí muy creativa que tiene que existir. En mi mundo no existe un line producer que no sea creativo. Los hay, sí, seguramente. Hay gente que estrictamente ejecuta presupuestos y contrata gente y ya, pero no que piensa, bueno,
este director que es así, que ha hecho este tipo de películas, y entonces me veo todas las películas del director y no sé qué, va a querer una persona como esta para que le busque sus locaciones, para que le haga el arte, para que no sé qué, ta, ta, ta. En memoria estaba muy armado igual el equipo, pero yo venía de, uno, conocer toda la obra de Api, como pues la había visto en la universidad, me encantan sus películas, como ya dije, pues me gusta mucho el cine experimental. Y segundo, yo fui productora del Festival de Cine de Cartagena cuando él estuvo invitado, entonces pues también estuve a cargo de montar la exposición, el masterclass, no sé qué, entonces poder como entender más allá, pues como de ese mundo que igual es muy complejo y que en cada director es súper diferente. Muy bacano porque siento que en lo que dices, la fuente de inspiración para hacer las cosas pragmáticas siempre es creativa, o sea, nunca está desligado, es como que van juntos, ni siquiera tienen por qué oponerse, sino que las tareas pragmáticas vienen de lo creativo, entonces esa es una forma muy bonita de verlo. Sí, yo siento que es, o sea, es triste cuando el cine viene como de un lugar muchísimo más industrial y como que la gente es como, tienes un trabajo de oficina y hace esto y no sé qué y no se involucra, y para mí eso es muy jodido porque ahí es donde hay las pérdidas de presupuesto, las equivocaciones en la ejecución, no sé qué. O sea, como que yo sí creo, pues eso es una mirada muy personal, que sí está muy ligado y que si no, de ahí vienen muchos problemas y muchas cosas. Pero cuando tú tienes una conversación profunda y cuando también te das cuenta que puedes hablar de los temas que a ti te interesan, que eso ha sido muy particular en mi carrera, porque a pesar de no haber sido la productora de todas las películas en las que trabajé, sino haber como tenido diferentes roles, siempre trabajé en las historias que a mí me interesaba contar. Entonces estaba como en una sincronía como muy grande con eso. Tuve mucha fortuna en ese sentido, pues también porque siento que elegí hacer algo que pues que nadie quiere, que es difícil, que es hacer cine muy independiente, muy bajo presupuesto, aprender a ejecutar, como a estar de la mano de los directores inventándonos las formas. Y mucha gente no quiere eso porque es como, sienten que trabajan desde la escasez, pero para mí eso no es escasez, es al contrario, como toda la explosión creativa, porque es poder decir, bueno, yo hice esta película que, no sé, que se estrenó en X lugares, que la vio mucha gente, que no sé qué, con muy poco presupuesto, pero con una creatividad muy grande. ¿Y qué consejos tienes para personas que quieran producir cine independiente, siendo que justamente tiene esas complejidades? Yo creo que la primera es paciencia. Yo creo que uno nunca puede esperar que las cosas aparezcan de un momento a otro, ¿no? Como que hay mucha perseverancia, creer mucho en lo que estás haciendo, creer mucho en ti. O sea, como que a veces puede sonar muy espiritual y muy todas estas cosas, pero es como, si no crees en ti y no crees en el proyecto que tienes y que estás maleteando, no va a pasar nada. Y si no hay constancia y si no hay como una recuperación de la frustración muy rápida, no va a funcionar. Hacer cine independiente no es como, hola, hoy me levanté, me senté contigo, te pedí plata, la tengo, voy y hago la película. No, es un trabajo de todos los días levantarte y decir, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a aplicar a esto, vamos a hacer una cita con esta persona, vamos a entender cómo funciona la ley, a no sé qué. O sea, hay como un trabajo constante de actualizarse, de entender qué está pasando. Y una cosa muy chévere que siempre hice y que todavía hago es que veo muchas películas. Muy importante, o sea, no hay zapatero que sepa hacer zapatos sin haber visto zapatos. O sea, siempre se lo digo a los estudiantes y es como, si no es cine, no puedes hacer cine. Pero de eso, una cosa muy particular es que siempre reviso muy bien los créditos. Las películas que me interesan, a dónde fueron, qué premios ganaron, quién les apoyó, quién fue el inversionista, quién no sé qué. Entonces yo veo como súper juiciosa eso y investigo. Bueno, ahora digamos que estoy también desde otro lugar, entonces ya a veces asesoro proyectos, no sé qué. Entonces cuando leo los proyectos y veo, ¿cómo así que fue a este laboratorio que yo no conozco? Sí, porque todo el tiempo hay cosas nuevas, todo se está moviendo. Entonces soy muy juiciosa en ese sentido. ¿Y tú cómo ves el estatus de la producción en Colombia? ¿Cómo está la producción de cine independiente? Nosotros tenemos en este momento un nombre muy alto a nivel mundial, como de un cine con mucho valor, de un cine muy potente,
que viene como de un lugar muy profundo, de un país muy diverso. Siento que nos quedamos corticos en las formas de financiarnos, en haber cambiado como ya las leyes, o sea, como que todo fue muy rápido. La gente creció, mucha gente quiso hacer cine, la llegada de los services hizo que mucha gente se formara, que aparecieran muchas más escuelas de cine, muchas más ganas de hacer y de encontrar otros caminos de pronto en lo que uno ya hacía. Creo que estamos como en un in-between, como en un muy buen momento creativo donde están apareciendo películas increíbles, que no sé, que ganan premios, que conectan con el público, pero al mismo tiempo con una imposibilidad de crear más, ¿no? Porque no hay fondos, no hay recursos. No sé, como que esas cosas lo llevan a uno a diferentes como estadios y hay que también entender que de eso nace la recursividad, que no es del cine colombiano, es de los colombianos en general. Somos muy recursivos para muchas cosas, entonces tenemos miedo. Desde esas instituciones hay miedo a que, no sé, a que nos den un presupuesto y no se agote y no lo gastemos y no sé qué, pero ahora estamos viendo que todos los presupuestos de todas las leyes, de todos los recursos se agotan porque hay mucha gente con ganas de hacer. Estamos como en un momento ahí de muchos cambios. Y cuando hablas de esta recursividad de los colombianos, ¿cómo se aplica a las películas independientes en términos de financiación? O sea, tú, por ejemplo, ¿qué consejos darías para buscar financiación? Yo creo que aprender de las herramientas, primero, porque siento que hay muchos que están desinformados de que aquí existen dos leyes con las que se puede producir, esas leyes qué herramientas tienen, qué herramientas te dan para financiar, porque tú puedes buscar inversión privada. Pienso que también, pues, o sea, hay muchas herramientas, ¿no? Como están los crowdfundings, está ver cómo se coproduce con otros países para juntar recursos. También está esa recursividad de buscar quién tiene un estudio, quién tiene un catering, quién tiene unos carros, quién tiene todas estas cosas y unir fuerzas. Como que a veces se pierden como, ay, no quiero pedir otro favor, pero muchas películas colombianas no se hubieran hecho si no hubiéramos pedido 1000 favores, si no hubiéramos unido las fuerzas, si una compañía como Congo no dijera, bueno, yo, obviamente esto es un negocio que tiene que ser rentable, no sé qué, pero aquí hay un potencial que yo tengo que ayudar a explotar, porque si no, no van a surgir nuevos directores, nuevos proyectos, nuevos negocios grandes. Hay que buscar muchas formas, las formas tradicionales, las no tradicionales. Hay que aprender también cómo hacer amigos. O sea, esto no es un trabajo individual. Entonces, claro, yo hago cine con mis amigas y un día les digo como, oigan, apareció esta película que se llama Mi Bestia, que es una peli también a la que le fue muy bien, no sé qué, pero no tiene tantos recursos, pero tiene estos retos creativos que yo creo que a ustedes les vendrían bien en este momento de sus vidas, no sé qué, ir conociendo a la gente, entenderla, hacer amigos, no sé qué, y decir, bueno, al final yo hice una peli a la que le fue muy bien con todas mis amigas. Había un salario y al mismo tiempo había una recompensa creativa, ¿no? Como había un permitirse crear una cosa diferente, muy artesanal. También aprender que esto no es un oficio en solitario. O sea, que el cine, por más que diga una película no es solo ese director. Entonces, no son los directores los que hacen las películas. Claro, son los que dirigen y son los que traen muchas ideas y son los que tienen como unas ciertas habilidades para dirigir ese equipo también y esos actores y todas estas cosas, pero las películas no las hacen los directores. Entonces, yo creo que una forma también de financiar es entender cómo funciona todo y ser muy conscientes, como entrar en una conciencia muy grande de cómo esto es un trabajo en equipo. Te juro que uno encuentra muchas cosas, ¿no? Como proveedores diciendo, pucha, yo quiero hacer sus películas porque la gente la pasa bacano ahí, como que se los oye, entonces yo no, pero pues yo no tengo esta tarifa, no sé qué. No, no importa, pues nos organizamos y vemos cómo lo logramos, de pronto con menos carros, con menos de no sé qué. Sí, entonces esas mismas personas se vuelven creativas, un proveedor diciéndote, bueno, pues no hagamos la comida así, hagámosla así, no sé qué, y entonces nos ajustamos al presupuesto, pero yo quiero hacer parte de su proceso porque es un proceso donde la gente se siente bien, donde uno siente que está haciendo un trabajo en equipo. Y eso ya es financiar, porque si tienes una comida que no te cuesta 100, sino 50,
pues ya financiaste. Pensamos que financiar es solo traer el cash, ¿no? Y grandes cantidades de dinero. Pero financiar también es encontrar un buen estudio de postproducción que se monte en tu película, una actriz súper top, pero que diga, bueno, yo entro como productor ejecutivo, aporto, tengo estos puntos en la película y luego eso va a hacer que se venda. Incluso a veces me sorprendo y digo como, wow, esos pelados, ¿cómo hicieron esta película? Listo, les voy a preguntar, porque nunca la oí sonar. Entonces yo quiero saber qué cosa nueva me invento, ¿no? Por ejemplo, ahorita hicimos, y siempre ver las oportunidades que tiene cada persona o cada director. Estoy trabajando con un director, hicimos un corto y él estudió en Estados Unidos, conoce mucha gente, no sé qué, Entonces yo dije, bueno, nos falta, listo, asociémonos con alguien en Estados Unidos, hacemos un proceso, digamos, de crowdfunding o de algo allá que va a rendir mucho más que acá. O sea, hemos hecho muchas cosas, pero y las posibilidades son infinitas. Lo que pasa es que a veces sentimos que si no llega el premio del fondo, yo no sé qué, no, es que mi proyecto es pésimo, no sé qué, no, es que hay 3.000 proyectos aplicando al mismo fondo. Entonces no es que tu proyecto está malo. Y ser muy conscientes de que en la etapa de desarrollo y de financiación, nuestras imágenes están en un papel y ese papel tiene que mostrar las imágenes. Si no, va a ser muy difícil financiar, va a ser muy difícil convencer. Y para eso estamos, como para estar todo el tiempo convenciendo a alguien, al que sea. Eso estaba pensando y te iba a preguntar cómo mantienes la motivación, porque para convencer a esa actriz para que se monte a ese casa, como que hay que estar muy motivado, ¿no? No, obviamente la motivación a veces se pierde, lo que pasa es que hay que reencontrarla. No, yo creo que cada proceso, pues, obviamente es diferente, pero que cuando llegan los resultados de algo, eso como que te motiva a lo siguiente. Y llegan otros resultados y siempre hay resultados. Chiquiticos, pero a veces son muy chiquiticos, pero siempre hay resultados que te están empujando a seguir. Yo creo que inspirarme mucho en los proyectos, como en los cambios que van teniendo, en cómo va cambiando el mundo, en ver cómo le pasan cosas buenas a las otras personas. O sea, yo soy cero egoísta en ese sentido. O sea, yo soy una persona como que, este señor que yo no conozco, que no sé, ay, pero es de Cali y yo también soy de Cali, ay, no, güey, fantástico que le haya ido bien. No sé, como que tengo un montón. Obviamente he pasado por etapas súper difíciles donde, no sé, cuando me fui de Burning Blue, pero luego llegó, no sé, empezaron a aparecer directores como, ay, yo quiero hacer películas contigo. Y yo dije, voy a reabrir Inercia. Entonces eso me motivó a tener una empresa. Pucha, pero es re difícil tener una empresa porque hay que pagar impuestos, porque hay que pagarle al contador, porque hay que pagar no sé qué. Y uno es como que uno se debate entre lo difícil y lo que motiva. Pero yo creo que es eso, como las historias. Yo creo que las historias me motivan un montón. Conocer gente nueva, entender cosas nuevas. Yo, por ejemplo, soy una persona a la que le cuesta mucho la tecnología. Entonces, como que wow, vamos a hacer esta nueva película con esta nueva cámara y entender eso, como que esas cosas me deslumbran. O sea, como que no pierdo como esa inocencia tampoco de las cosas. Porque es que si yo llego a un punto donde digo, ay, sí, yo soy Paola Pérez, la productora que trabajó en, no sé, 20, yo no sé cuántas películas y y ya me las sé todas. El día que yo sienta que ya me las sé todas, cambia de trabajo, amiga, porque ya no estás haciendo nada aquí. Eso es lo que le mantiene a uno la motivación. Yo creo que creen en uno, que eso es algo, un ejercicio diario. Ese es un músculo que hay que trabajar todo el tiempo. O sea, así como uno va, no sé, a trotar, a hacer yoga, a no sé qué, hay todos los días que creer en ti. Por ahí, digamos, toda esta vaina que está súper de moda del síndrome del impostor y no sé qué, el impostor se cuela súper rápido y te dice, no, tú no puedes. Tú nunca vas a producir una película para un estudio. Y te lo dijo el impostor, pero como tú trabajas el musculito, aunque no te des cuenta a veces, pues produces una película para un estudio. ¿Sí me entiendes? Ese músculo de creer en uno, ¿tú cómo lo...? Ese músculo es de los más difíciles. Wow. Tenía como mucha reticencia a que, por ejemplo, tú me dijeras, hoy me dijiste, te admiro mucho, gracias por estar acá. En otro momento hubiera sido como, ay, Dios mío, ¿por qué Tomasa me dijo eso? Si yo no he hecho nada, si yo no, o sea, como que sentía que
no lo merecía. Pero tuve un proyecto, yo creo que a todos nos llega eso en la vida, así sembremos flores, o sea, así nuestro proyecto sea sembrar flores, no hacer cine, pero nos llega un día que la plaga se come todas las flores. El proyecto donde te quiebras, te toca el mala onda, tienes una mala experiencia, como un proyecto que te confronta. Yo creo que hoy en día creo que tiene que llegar para ir a otro nivel de tu existencia y de tu trabajo como productor. Tuve un proyecto muy, muy fuerte que me llevó como a un lugar muy complicado en mi vida, pero que me enseñó, o sea, como que yo me levanté de ahí como el fénix, o sea, como que dije, no, de ahora en adelante, si yo voy a seguir haciendo esto, lo voy a seguir haciendo. Sin estos errores, obviamente, pues errores hay todos los días, pero sin esos en particular, sin permitir que nadie, ni nada, ni siquiera mis pensamientos me digan que yo no soy capaz o que yo no merezco X proyecto, X fondo, X cosa, lo que sea que yo quiera lograr con un proyecto. Me costó mucho, pero lo hago diciéndomelo. Yo me siento con mi esposo, antes me sentaba y le decía como, no, pucha, todo mal, es re difícil, los fondos, no sé qué traen. Ahora me siento y digo como, me fue súper bien en esta reunión o me fue súper mal, pero creo que de aquí nació esto. Obviamente son procesos muy personales, pero yo creo que ese músculo, incluso al frente del espejo, o sea, así como cuando tú aprendes a bailar, no sé, pues yo que vengo de una ciudad donde hay que aprender a bailar, pero sí como literal, al frente del espejo como tan, 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 como que tengo que aprender porque, juepucha, porque yo también quiero ir a la fiesta 15, quiero hacer esto, así mismo como que yo me paro al espejo y digo, he aprendido de esto. Y cuando llega el pensamiento negativo, vuelvo a darle la vuelta. No es que yo todos los días esté súper feliz y que todo en mi vida sea súper mega positivo. No, claro, yo también me permito mis emociones tristes y mis emociones negativas, pero cada vez más dejo que lo positivo gane. Dejo que, ay, hoy me siento fea, gorda, no sé, me pelaron la cara con una vaina y que me tenía que hacer la dermatóloga, entonces hoy, pucha, ir a una reunión. No, pero si yo a la reunión acaso le voy a ir a mostrar mi cara al otro productor, yo le voy a ir a hablar de mi experiencia, de no sé qué, y llego a la reunión y se me olvidó por completo que tenía algo en la cara. Entonces, como que somos muy autosaboteadores los seres humanos, en general. O sea, no es ni porque seas productor colombiano, no sé qué, el tercer mundo, no hay fondo. No, si tú escuchas, no sé, por ejemplo en Colombia, el fondo de cine da $250.000, el más grande, da 4 premios al año. Y estamos, obviamente, todos, no, este fondo no sirve, tiene que financiarse mejor, no sé qué, ta, ta, ta. Pero luego tú vas a México y escuchas a los productores mexicanos. No, este fondo a $1.000.000, eso no es nada, no sirve para nada, no sé qué. Y son 85 premios de $1.000.000. Y entonces sí, seguro vas a Francia y entonces les dan $2.000.000. Y, ay, no, con 2 millones no me... O sea, nunca es suficiente. Ni nunca un proyecto va a estar 2000% financiado. Y nunca decimos como, wow, cómo a los gringos les toca ir a hacer pitch a empresas privadas y a productores privados y no tienen ningún fondo público que los ayude y no sé qué, y aún así son la meca del cine, ¿no? Como que uno no piensa eso y seguro los gringos allá están pensando como, no, me toca ir donde el inversionista, donde la actriz, donde el no sé qué. O sea, somos muy autosaboteadores. Y es súper triste porque nadie nos enseñó, como que uno debería ir a la escuela y le deberían enseñar, no sé, manejo emocional. Pero nadie te enseña a decirte todos los días. Entonces, pues hay que aprender y hay muchas herramientas. Y yo creo que buscar fuentes de inspiración, escuchar a otros productores, a otros directores, cómo hicieron las películas que a ti te gustan. No sé, como que es difícil. No es como yo me levanto todos los días y digo, hola Pao, eres la mejor productora del mundo. No. Pero sí me lo digo. Claro, es que es cambiar el diálogo interior, uno no se da cuenta hasta qué punto es importante y creo que en lo que dices hay mucho de la tendencia que uno tiene a quejarse, como cambiar esa tendencia de quejarse por todo, por decir, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer? Sí, yo le decía a un director hace poco, como, bueno, tal vez yo ya no haga esto y ya no haga esto y ya no haga esto. Y me decía, estoy seguro que si llega una historia que te guste, tú vuelves a hacer las cosas que tengas que hacer.
vuelves a buscar locaciones, vuelves a no sé qué. Por ejemplo, así me fui el fin de semana 4 días a la montaña con un director y con un gerente de locaciones a ver locaciones, que no lo hacía hace mucho tiempo, pero pues es un negocio que yo quiero para mi empresa. Y pues dije como, tengo que ir a atender mi negocio. Primero lo pensé así. Y claro, obviamente vino el impostor a decirme, ¿y quién va a hacer estas 4.580 tareas? ¿Y quién va a responder los 200 emails? ¿Y quién va a aprobar los pagos en el banco? ¿Y quién no sé qué? Yo decía, 4 días desconectada. Bueno, en fin, me fui a los 4 días desconectada y los viví feliz. Fui demasiado feliz de estar en la montaña, desconectada. Nadie murió, ningún proyecto se paró, los emails se podían responder 4 días después. O sea, como que uno siempre intenta estropear como esos buenos momentos que tiene creativos y de crecer. Entonces yo digo, no, mejor no me voy a la montaña, de pronto no me quedo con el negocio que me haría crecer y respondo todos los emails de todos los, pues, obvio, de los problemas, de las situaciones del día a día de la producción, pero también de muchos caprichos que tiene la gente de que le contestes ya y de que le resuelvas ya. Pues no, por las mañanas, mientras lavaba los platos en mi casa, iba mandando noticas de voz, resolviendo. La gente cree que la creatividad es como, este es un don que tiene alguien y que se lo pusieron ahí. No, se necesita creatividad para todo en la vida. Es algo que está en nuestro organismo. O sea, es algo del organismo, físico. Físico. O sea, es como hay una parte de tu cuerpo que tiene la creatividad ahí guardada y que la necesitas para vivir. O sea, como el cortisol, que la gente es como, no, el cortisol, el exceso de estrés, yo no sé qué. Claro, el exceso de cortisol genera estrés, pero tú lo necesitas para vivir, para levantarte y decir, quiero hacer esto, no sé qué. Este es un trabajo absolutamente creativo y de equipo. Me ha pasado 2 veces con un director que además muy particular. Vi una película de él y dije como, ojalá algún día yo trabaje con un director así. Prun, hice el primer largo de ficción con el director. Y luego dije como, que vengan a mí solo directores chéveres como este. Y Prun apareció con su siguiente película. Y yo digo como, no es mágico, ¿no? Es algo que yo he construido con trabajo, con muchas cosas, pero llegan y estás más cerca del otro de lo que te imaginas. Bueno, esa es una anécdota muy linda de Horizonte, y es que yo estaba haciendo Memento Mori y me levanté muy temprano a escuchar un podcast de Paulina García y Mercedes Morán, que son 2 grandes artistas del Cono Sur, una argentina, la otra chilena. Cuando terminé de escuchar el podcast, dije, ¿qué tal si Paulina fuera Inés? Entonces llamé al director y el director, no, pero esa actriz, o sea, ¿cuánto nos va a costar? Esa actriz se ganó el Oso de Plata, no sé qué, es como súper famosa, ha estado en películas que ha estado nominadas al Oscar. Y yo, pues, nada se pierde. Llamemos. Llamé al productor chileno de la película y le dije como, ¿qué tan difícil es llegar a Pali García? Y me dice, no, cero difícil, amiga de la casa, no sé qué, mandémosle el guión. Y pues Pali es la protagonista de la película. Entonces, como que uno a veces cree como, uy, no, es que es Julia Roberts, está por allá. No, fijo que estás a 2 o 3 personas de poderle decir a Julia Roberts, oye, quiero hacer una película contigo. Lo peor que puede pasar es que digan, no, no quiero, no me interesa, no me gusta tu historia, pero nunca sabes. Como para ir cerrando, tengo 2 preguntas. Una respecto al público, haciendo cine independiente. ¿Tú qué tanto piensas en el público y cómo sientes que podemos llegarle al público, siendo que hay tantas pelis que no le llegan al público? Creo que siempre he participado en películas que piensan mucho en el público, pero que no piensan en las estrategias para llegar al público. Yo siento que a veces crecimos como la maleza. Ahora se necesitan distribuidores, listo, ahora estos son distribuidores, ahora se necesita esto. Entonces como que fuimos creciendo en las necesidades. No somos un sector como absolutamente organizado, ni tampoco hay, no sé, tú puedes ir a la universidad a estudiar cine y te explican absolutamente todo el proceso, ¿no? Como que cada universidad y cada escuela está enfocada en cosas muy particulares, entonces no entiendes cómo funciona todo. Yo creo que equivocadamente también los fondos de cine nos fueron llevando a que los productores teníamos que pensar en esas audiencias, pero teníamos como que hacer la promoción, inventarnos todo, cuando en la cadena habían otros agentes que debían estar desde el principio,
que debían tener unos fondos desde el principio para hacer esto. Entonces, si bien yo siempre trabajo en películas que piensan como es importante que los colombianos escuchen sobre este tema, dialoguen sobre este tema, conversen sobre este tema, se abra la puerta a hablar, no sé, de la guerra, que es como algo que se ha retratado mucho en el cine colombiano. Pero luego no tenemos las estrategias ni los recursos para llegar a esos públicos. Y tampoco hay una formación de públicos, que ahí sí creo que es una obligación del Estado. O sea, meramente como que en los colegios la gente debería ver cine, porque además el cine es súper útil para hablar de todos los temas. O sea, hay cine de todo. O sea, yo voy al psicólogo y la psicóloga me manda a ver las películas de Disney para entender mis emociones. O sea, es como el cine sirve para todo y no hay una formación de públicos. No piensas como, bueno, sí, yo hice esta película con 3 pesos, pero merece que la vea tanta gente. Yo voy a trabajar por esto y voy a hacer una campaña y voy a buscar aliados que me ayuden a hacerlo. Porque esas otras como, no, entonces yo soy joven y entonces ya los jóvenes hacemos esto así y no sé qué, y de pronto se nos olvida que atrás hay un montón de gente que ya hizo la tarea y que nos puede dar copia y que nos puede decir como, bueno, tú tienes esta idea, pero hay que enfocarla desde este lugar. Y es muy triste porque pues no hay como unas leyes tampoco tan estrictas de que el cine colombiano se tenga que mostrar. Debería haber una cuota de pantalla muchísimo más estricta. Bueno, debería haber millones de cosas que podamos hacer. Yo creo que hay mucha gente haciendo la tarea. La Cinemateca de Bogotá está haciendo cosas increíbles, llevando el cine a los barrios. El Festival de Cartagena lleva el cine a barrios. El Camioncito de Cine Colombia llevó el cine a pueblos que nadie nunca había visto una película. O sea, hay mucha gente haciendo la tarea, pero este es un país muy grande. O sea, esto no es como que la gente dice, en Uruguay todo el mundo va a ver las películas, pues son 3 millones de personas, acá somos 50, ¿no? 50 en cero condiciones, no hay estudio, no hay comida, no hay trabajo, no hay no sé qué, pues mi prioridad no es ver cine. Pero sí creo que el cine independiente de repente gana batallas, ¿no? Y ahora lo estamos viendo con un poeta y con otras películas que están como ¡prun! Ganamos esta batalla y el que se montó en este barco para que la gente siga viendo cine colombiano. Y entonces, ¿para qué hacer cine? Como para cerrar ahí, para ti, ¿para qué hacemos cine? Yo para vivir, pero no para vivir, para ganarme la papita, no. Para vivir en todo el sentido de la palabra, para sentirme plena, como yo para eso hago cine y para conversar, o sea, como para dialogar con el mundo. De pronto siempre estoy ahí detrás de la cámara, no sé qué, pero estoy en un diálogo muy grande con muchas cosas. Y mi trabajo me ha permitido ir a lugares de Colombia que mucha gente no ha ido y conocer muchas comunidades y entender el país desde las entrañas, llegar a lugares súper complejos. Entonces, yo hago cine para vivir, para sentirme viva. El cine, el cine es una herramienta increíble. Y si alguien me hubiera preguntado a los 15 años que esto existía, o sea, como que no había algo mágico que ponía las películas en el cine, no sé, como que era un trabajo, yo hubiera dicho como, está loco. Pero ahora digo, wow, ojalá mucha gente pueda trabajar haciendo cine, porque es un lugar como hermoso de la existencia. Es un trabajo que eso que dijimos al principio, que mezcla lo práctico y lo creativo y que bien manejado puede ser un equilibrio muy lindo en la vida. Qué lindo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias por venir.